¿Vieron? A mí solamente me hablaron de el sacerdocio. Y el sacerdocio involucra un montón de cosas. Y el sacerdocio más importante es el, acuérdense de eso, aunque sea lo único que nos llevemos, es el sacerdocio inmutable. Aleluya. El sacerdocio inmutable significa un sacerdocio que no tiene cambio. ¿Cuántos son sacerdotes? Casi todos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ha estado en el suelo? ¿Cuántas veces ha estado usted sin ganas? Tengo ganas ni de cantar, ni de orar, no tengo ganas de ver a nadie, no tengo ganas de saludar a nadie, ¿cierto? Hemos pasado por esa situación. Eso habla de sacerdocios mutables, cambiantes. Y el ser humano es así, es cambiante. Depende mucho de, por ejemplo, si tiene una buena camisa y una buena corbata, quiere ir a la iglesia para que lo vean, que tiene una camisa y una corbata nueva. El que tiene un auto nuevo quiere ir, ¿no es cierto? Sí. Prácticamente eso habla de que nosotros tenemos la figura sacerdotal colocada muy por debajo del estatus que le da la palabra del Señor, y lo tenemos muy en el caso de estos tiempos, lo tenemos en una línea así humana. Hace poquito, y todavía hay muchos casos de lo que sucedió ahí en la iglesia metodista, donde el sacerdote que tenía el cargo de obispo cayó en la desgracia en la cual estaba viviendo hace muchos años, la desgracia de que a alguien no le pareciera bien que las dos mujeres estuvieran en el templo, la una y la otra. Y ambas tenían derecho a la salvación, a estar en un culto, ¿cierto? Diga nomás amén, no tenga miedo, no le vamos a hablar de la segunda suya. Entonces, ese hecho trajo como consecuencia la desestabilización y aquellos en los cuales el varón se apoyaba, se derrumbó todo aquello. De ahí en adelante sucedieron un montón de cosas, coletazos. A nosotros nos rayaron la iglesia. De hecho, hoy día, nuevamente volvieron a rayarla. Y entonces los rayados hablan acerca de eso. Como que pareciera ser que el sacerdocio, más que nada hablo en la vida ministerial, sacerdote es un diácono, sacerdote es un anciano, sacerdote es un ayudante pastor, un obispo, sacerdote es un esposo. Aleluya. Un esposo, el sacerdote de la casa. Amén. Entonces, cuando este sacerdote falla en esa área, en esa área que le toca, porque la mayoría de aquí, ¿cuántos hay pastores? Levanta la mano conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para que vean que estoy aprendiendo inglés. Gracias, Señor. Y los demás
La mayoría de ustedes son sacerdotes de la casa. Amén. Sacerdotes. Ahí está el grupo donde están los peores enemigos, dice la Biblia. Los peores enemigos son La familia. los de la casa, los de la propia casa de uno. Aleluya. Entonces, no es fácil ser sacerdote en un lugar donde no te están queriendo mucho. ¿Ah? Y la mayoría de los problemas que tenemos en las casas tienen que ver con el carácter que tenemos nosotros. Tiene un carácter podrido, dice. Aleluya. Me lo dicen las esposas, algunas que conversan conmigo. Tiene un carácter podrido. No le gusta la comida. Deja poca plata y quiere harto. Gloria a Dios. ¿Qué pastor? Vamos a cambiar el sacerdocio. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos, Señor. Mientras nos arreglamos con los sonidos, voy a leer unos versículos de la Biblia para luego conversar con ustedes un poquito de estos sacerdotes nuestros. Vamos a leer, ya leyeron, seguro que leyeron, no le importa. Gloria a Dios, amén. 7 de Hebreo. Así sentadito donde están, voy a leer capítulo 7 de Hebreo. Retenga un poquitito algunas cosas, reténgalas para ver si podemos compartir algo de esto. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría? Aleluya. Me llegó a asustar. Bajarlo un poquito. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Volvemos al principio. Si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, porque él recibió, estoy leyendo mal, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel Gracias, Señor. de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Me quedaría ahí para ir desglosando un poquito algunas cosas, pero a ver si volvemos y retomamos después. Pero vaya conmigo, escuche, lee en su Biblia y retenga algunas cosas. ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? ¿De qué estaba hablando? Del sacerdote, del orden sacerdotal de Melquisedec. Amén, Señor. Y que no fuera llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio,
necesario es también que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén, Señor, aleluya. Voy a avanzar al 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias, Señor. Porque tal sacerdote, tal sumo sacerdote, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Amén, Señor, gracias. Aquí ya tenemos un pequeño panorama de el orden, el sacerdocio. No había sacerdote cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pero en la memoria de Dios estaba el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec era el sacerdote, o era el rey, ¿no es cierto? El rey que Abraham tomó como sacerdote, porque era un rey de Salem, un rey de paz, dice. Y a del botín, de la bendición, de cómo le fue bien, Abraham diezmó. Y según Melquisedec, llegó a ser un sacerdote figurativamente eterno, dentro del tiempo de los hombres. Y encontrar otro sacerdote superior a era difícil. Luego se estableció el orden sacerdotal y Dios escogió la tribu de Leví, y de la tribu de Leví los hijos de Aarón, su familia, todos ellos entraron al sacerdote. Fue por descendencia genealógica. Todo varón era apartado de la tribu de Leví, era apartado para el sacerdocio. Solo Melquisedec pertenecía a otra tribu. Cuando vino Jesús no vino de la tribu de Leví. Tampoco vino de la descendencia de Melquisedec. Pero lo consideraron sacerdote como Melquisedec. Pero la Biblia habla de que él fue más grande que Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Digo esto porque a mí me pasa, por ejemplo, yo soy, el apellido mío, ¿se acuerdan ustedes que a mí me lo olvidan? Mena para acá, Mena.
Y en la iglesia dice, claro, ahora todos los menas están metidos en la iglesia. Seguro que a los menas... Entonces era como que, ¿tú también soy mena? Ah, seguramente que... Si van a poner a alguien, te van a poner a ti. Alguien dijo por ahí, habría que ser mena. ¿Qué tendría que ser? ¿Qué apellido debiera de tener un sacerdote hoy, en estos tiempos? ¿Qué descendencia? ¿Qué currículum? ¿Qué mostrar para decir, yo puedo ser ese sacerdote? Toda persona, todo hombre, toda mujer necesita un sacerdote. Aleluya, amén. Como dijimos en la casa, se necesita un sacerdote. Tiene que haber un sacerdote en la casa. Cuando el sacerdote de la casa se pierde, aparece segundo no sé cuánto, no nada igual. Y se entorpece todo, se destruye todo. Se destruye el orden y la familia se desparrama. Entonces era necesario seguir esa línea. Si la perfección viniera del sacerdocio, la perfección, usted y yo hemos sido llamados para que seamos perfectos. ¿Cuántos hay perfectos? Fuimos llamados para eso. Y el Señor vino a nosotros para perfeccionar en nosotros el llamado, para perfeccionar el ministerio, para perfeccionar la alabanza en tu boca, la palabra en nuestro corazón, para perfeccionar todo lo que nosotros hacemos. Mira, usted no puede salir a la calle, golpear la puerta y sale para afuera y aparecen dos personas. ¿Qué es lo que son? Aleluya. Testigos de Jehová, ¿no es cierto? Aparecen en buenas tardes, le traemos una palabra y quedan ganas de decirle. Tengo ganas de mandarlo a cambiar y le dice, no, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, pero mire, este versículo que dice aquí, y ellos logran dar a conocer el versículo, pero el mensaje que ellos quieren entregar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo decirle a ellos, saben, yo soy sacerdote, yo soy un ministro? Aleluya. Si somos sacerdotes y somos ministros, no tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué, qué sé yo. Podemos dialogar, conversar con ellos. Entonces, uno me hablaba de un versículo, entonces le dije yo, ¿qué versión me está leyendo? Porque la versión Reina Valera 1960 no dice eso. Y se acabó la conversación porque no supo qué decirme. Seguramente que nunca iba a llegar allá. Quiero que es la versión 1960. Porque todas las versiones tienen algún cambio. Asimismo, todas las etapas tienen cambio. Los ministerios, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, tenemos cambios. A veces los cambios son buenos, positivos. A usted le hacen bien las canas. Y el hermano estaba sufriendo por las canas. Y él le dice, a usted le hacen bien las canas. A usted le hace bien el brillo que tiene en la cabeza, al hermano. Bueno, hay que aprender a convivir con lo que hemos recibido. Y aquí hay un versículo que en realidad me le fue el versículo. ¿Dónde está
Aquí está. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿de qué sacerdocio, de qué le gustaría a usted ser ministro? ¿De qué? Nosotros estamos en la voz de Cristo. Hay iglesias que han marcado nombre en Chile, hay iglesias poderosas. Hay gente que ha salido, y nosotros le llamamos de los lomos nuestros, de este grupo. Gente que hoy día está dirigiendo iglesias, que está evangelizando, que está haciendo cosas grandes en otros lugares. Y salieron de acá de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros, hablo poniéndome en el caso de usted, en su lugar ahí, ¿por qué nosotros no estamos trascendiendo? ¿Por qué nosotros no tenemos el mismo culto cada noche? Aleluya. Porque es el mismo Señor. Amén, Señor. Y todo lo que hacemos lo hacemos para honrar a Él y sabemos hacia dónde va dirigido y cómo se debe hacer. Ningún sacerdote podía hacer lo que a él se le antojaba. No podía hacer los cambios que hacen aquí nuestros músicos hacen cambios. Este corito lo cantan más rápido, este otro corito lo cantan más lento, este otro corito le dan énfasis. De repente en un corito lloran y en otro coro están haciendo otras cosas. Todo cambia. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Por qué tenemos cambios nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos perfeccionando lo que tomamos, lo que hemos recibido de parte del Señor. Entonces a veces no apreciamos lo que tenemos. Volvemos al sacerdocio de la casa. Claro, pues si yo tuviera más plata, tendría una casa más grande. Claro, yo comería estoso. Y peleamos ahí entre nosotros. Peleamos entre nosotros. ¿Cómo te sientes como sacerdote de la casa? Hay gente que comienza el matrimonio y tiene un matrimonio envidiable. Dan ganas de estar en esa casa. Cariño. ¿Qué más le traigo? ¿Le traigo a la cama? ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¿Qué sé yo? Cuando están esas palabras de afecto, de cariño, entonces, por supuesto, dan ganas de disfrutar eso, tenerlo. No es lo mismo que tomar solo, comer solo. ¿Es cierto? No es lo mismo. ¿Dónde está la perfección? ¿En qué sacerdocio? En el sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Este era un varón sin genealogía, sin apellido, sin descendencia. Porque lo primero que nosotros miramos es de dónde viene este. ¿De dónde viene? Y entonces menospreciamos o nos menospreciamos entre nosotros. ¿Cierto? Y ese era uno que trascendió Melquisedec. Sin embargo, cuando Dios establece, no mandó a llamar a Melquisedec y separó la tribu de Leví y llamó a Aarón para el sacerdocio. Entonces formó una línea totalmente diferente de lo que era Melquisedec y lo que era Abraham. Abraham trajo sus diezmos a Melquisedec, lo consideró, era un... ¿Qué es lo que era Melquisedec? Un prototipo de Cristo. Pero, prototipo, claro. Tenía algunas cosas que cuando usted las ve en su hermano, el peso de los años, la pausabilidad para hablar, el carácter, porque no somos todos iguales. Amén. Hay hermanos que son chispitas,
prenden inmediatamente. Hay gritones, hay llorones. Hay gente que no soporta. Ay, pues ahora que ya, pues sí, ya a esta hora ya debería haber terminado. Y somos sacerdotes. Tenemos un sacerdocio. Tenemos un ejemplo que estamos siguiendo. Y eso es lo que hacía cada sacerdote. Ellos seguían un ejemplo. En este caso, la tribu de Leví, el sacerdocio levítico conforme había sido estipulado, tenía un orden. Las iglesias evangélicas en Chile tienen un orden, tienen una constitución política que les permite hacer cosas dentro de ese orden. Si tú traspasas ese orden, ya te pueden culpar y te pueden cerrar, caducar. También lo es en lo que hacemos para Dios. Lo que hacemos para Dios. Que nosotros, si no nos damos cuenta, no es hacer lo que queramos. Tiene un orden. Todas las cosas tienen un orden. Dios es un Dios de orden. La perfección no viene solamente porque usted es de una línea o de una familia o porque es de la voz de Cristo. No. Dios no mira, no está ni ahí con eso. ¿Usted cree que cuando lleguemos allá el Señor va a decir que pasen los... No. Va a decir, venid, benditos de mi Padre. ¡Gloria a Dios! Y uno va a entender ese llamado. Gloria al Señor. Entonces, la perfección no viene por la etiqueta, no viene... no sé. Aleluya. Pastor, obispo. A mí me han preguntado montones de veces, ¿y por qué usted es obispo? ¿Qué significa obispo? Entonces yo tengo que explicarle y le digo, mire, yo soy pastor, pastoreo una iglesia. Y soy obispo, que significa supervisor, porque tenemos más iglesias. Entonces, como hay más iglesias, hay que supervisarlas. Y eso es un supervisor, es un obispo. No tiene ninguna otra cosa más, no me agregaron nada más cuando me pusieron las manos encima, ¿no? No me dijeron nada que yo iba a andar así, aunque yo tenía esa visión. Cuando yo conocí a un obispo, estábamos en la iglesia de mi abuelo, Alejandro Ahumada, y hablaron que venía el obispo, ese día, el obispo. Y yo tenía la imagen del obispo, así, el obispo católico, no sé, y me imaginaba cómo sería. Estábamos jóvenes, yo era del coro. Y dicen, bien, ahí viene el obispo. En esa oportunidad era el obispo, bueno, uno de los Anabalón, el primer padre. Y ese hombre venía, yo a lo mejor por eso que ando con el poncho, ese hombre tenía un poncho, y ahora me vengo a acordar. Y tenía un poncho así, café. Aleluya. Y él entraba así. Y no se podían reír. Entraba desde allá, la iglesia cristiana de Chile. Algunos de aquí la conocen. Entraba de las puertas, entraba. Hasta que llegaba arriba. No, y faltaba. Entonces él venía con algunos hermanos más. Entonces los dos se pararon y hacían que todos se pararan y todos nos parábamos. Yo tocaba el acordeón en ese tiempo. Y me dijeron que no había que tocar nada porque cantaban así a voces. Entonces los hermanos todos cantaban. Santo, 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 santo. Entonces que repetían eso hasta que llegó hasta el púlpito. Y nosotros todos como asustados, así. Yo me quedé hasta con el mensaje que predicó ese pastor. ¿Cómo me impactó? ¿Sabe lo que me impactó? Fue el hecho de que uno, es como que si viniera el Señor, nos impactaría, ¿cierto? Claro, y que entrara por aquí en la puerta, chuta. Uno ¿qué haría ahí? Si canta santo, yo canto santo.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque nosotros seguimos costumbres. Y la gente enseña cosas que no son. Él era un hombre nomás. Murió ya, después vino su hijo, Francisco Navalón Duarte. El otro se llamaba Francisco Navalón Rosales. El primero, Francisco Navalón Duarte. Entonces quedó eso impactado ahí. ¿Por qué? Porque la gente le daba la perfección. La perfección. ¿De dónde viene? Si nosotros somos eso, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Sacerdote, ya sea de la casa, ya sea sacerdote de tu familia, ya sea sacerdote si son ustedes dos. Bueno, tú eres el sacerdote, el que puede orar, el que pide la bendición en la casa. ¿Cuántos de ustedes no la piden? El que da gracias cada día, el que entrega este día, Señor, gracias por este día que nos diste. Señor, gracias por este día que tú me das. Y ahí viene eso, la perfección. Y los hombres desde el principio necesitaban un sacerdote. Abraham lo necesitó. Abraham lo necesitó, y no para que le pidiera para que le diera la bendición, para que le diera la bendición y le fuera bien en la guerra. Él fue a la guerra y ganó la guerra y obtuvo un botín grande. Y él sacó el diezmo, ¿cierto? Y buscó un sacerdote. Entonces Dios, que conocía el corazón, envió a Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Porque el sacerdote tiene que ser guiado por Dios. Y Dios te va a llevar donde está la bendición. Y él bendijo y dio diezmos del botín de todo a Melquisedec. Amén. Amén. ¿Alguna vez Dios te ha bendecido? Amén. ¿Alguna vez te ha bendecido? Bueno, eso puede perdurar, y perduró. Por sobre los tiempos. Claro, soy yo el que no pago, parece. Perduró. Sin embargo, siguió siendo un hombre y sigue estando en la Biblia, sigue perdurando, aún después de la venida del más grande, del Cristo. Después vino de la tribu Leví, vino el orden sacerdotal, y este orden derivó en que cada uno tenía una función, cada uno tenía algo que hacer. Desde el que recibía la ofrenda, desde el que estaba en las puertas, hasta el que pasaba el animalito hasta el lugar donde se ofrecía la sangre. Pero también estaba el sumo sacerdote, el cual presentaba las peticiones y podía entrar al altar. Era todo en un orden. Dios es un Dios de orden. Eso nunca se nos debe olvidar. Dios es un Dios de orden. Nosotros somos personas muy desordenadas. Nosotros hacemos lo que queremos. ¿Alguna vez no te quedaste con la ofrenda? ¿Alguna vez no te quedaste con el diezmo? ¿Alguna vez no te quedaste sin dar gracias a Dios? Es como el que se sienta en la mesa y come. ¿Pediste la bendición? Ah, perdón. Pero ya estoy comiendo ya. Da gracias, dice la señora. Parece que la mujer a veces parece que es más sacerdotisa que nosotros. En las cosas pequeñas. Porque el sacerdocio es orden. Es un orden. Dios respetó el orden desde Melquisedec y luego vino el más grande, que es el Cristo. Cristo es superior a Melquisedec y superó, ¿no es cierto?, el orden levítico. Todo sacerdote tenía que morir y eso Dios lo previó. Entonces, por eso que dijo Aarón, y después fue el hijo de Aarón, y después fueron los hijos de Aarón, y los hijos. Y seguimos así. Mira hacia atrás de ti. ¿Quién viene detrás de ti? ¿A quién estás preparando para el sacerdocio?
Porque los que vienen detrás de ti nos están mirando. Nos están mirando. Y si nosotros somos personas que no apreciamos, hermano, que no hay perfección, porque no puede ser que se te olvide. Me olvidé. Es como el que dice, me olvidé de la ofrenda. Préstame para echar una... ¿Por qué? ¿Porque me está viendo Dios? No, porque me están viendo los hermanos y para que no digan que yo no doy ofrenda. Y eso no es la ofrenda. Eso no es la ofrenda. Eso no es el dar gracias a Dios. Tú tienes que tenerlo en ti. El dar gracias siempre a Dios en todo tiempo. No te debieras de olvidar. Voy a mirar la hora porque ni sé a qué hora me dieron el hambre. Así que, en el libro de Levítico 21:6, uno de los propósitos de los sacerdotes era este: santos serán a su Dios. Santos serán a su Dios. Ese era el motivo. Ustedes ahora van a ser santos para el Señor. ¿Sería un buen requisito ese para ser sacerdote de Dios? Para que Dios nos confiara. ¿Qué es lo que nos tiene que confiar Dios? Su palabra. Su palabra, claro. Necesitamos que la palabra sea la palabra que el Señor quiere poner en nuestra boca. Aparte de la palabra, necesitamos que la palabra sea como lo que Él dice, que es una palabra viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, que llega hasta partir el alma. O sea, en un culto no puede haber gente que no se doblegue, que no caiga a los pies del Señor, porque el sacerdote la dio y la palabra irá y hará aquello para lo cual yo la envié, dice. Entonces muchas veces nosotros nos preocupamos de un montón de cosas. Aprendemos cosas de memoria, pero nos olvidamos el propósito que Dios tiene. Y debiéramos nosotros de involucrarnos ahí en orar, en decirle: Señor, ¿a quién vas a bendecir hoy? ¿A quién vas a sanar hoy? Si vas a hablar de sanidad, Dios quiere sanar a alguien. Gloria al Señor. En el libro de Pedro 2:5, primero le iba a recordar Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La condición: vosotros me seréis un reino. Aprecie usted esa palabra: me seréis un reino. No solamente gente, sino un reino. Un reino involucra que hay un rey. Y el Señor es el Rey de Reyes. ¡Gloria a Dios! Entonces, si somos de un reino, hermano, no puede ser que usted ande, venga, vaya, camine, haga las cosas del reino. Así nomás. Yo podría decirle así a la gente, a toda mi gente: ¿acaso alguna vez me vio subirme al altar sin venir ordenadamente? Aleluya. No es que vengo del trabajo, no. Es que lo que tengo que hacerlo dando el ejemplo. Y las ropas sacerdotales tenían que ver desde los calzoncillos. Desde los calzoncillos. Todo era un orden. Entonces, cuando tú vienes al altar como sacerdote, si te vas a subir al altar, si vas a ministrar, ministra como sacerdote. Como sacerdote. Es que no importa, ¿qué me importa a mí lo que hagan en la tele, lo que hagan en la iglesia de allá, lo que hagan por allá, lo que hagan? A mí me interesa mi sacerdocio. Lo que yo estoy mirando, el ejemplo será para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Eso es un sacerdocio a imitar. Me seréis
un reino de sacerdotes y gente santa. Aleluya. Pedro 2:5, vosotros también como piedra viva sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios que ofrecemos nosotros no son como eran los de antes. Yo le tengo terror, le tengo fobia hacia a la sangre. De verdad, yo hasta una vez me desmayé. Una vez que me corté, miré la sangre. Y después pensaba yo, qué bueno que no fui sacerdote en ese tiempo. Cortando, sacando las partes. Carniceros. Eran carniceros en aquellos tiempos. Y llevar las partes ahí, las partes que iban para afuera, las partes que lo que se presentaba como ofrenda. ¿Se imaginan? ¿Le gustaría ese sacerdocio? No, ¿cierto? ¿A quién? No, nos servimos nosotros. A eso le llaman matarifa, le dicen acá. ¿Qué otros nombres? Tienen altos nombres raros, pero... No. Nosotros fuimos llamados para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos a través de nuestro Señor, a través de Él, que es el más grande, es el más grande sumo sacerdote, más grande que Melquisedec, trasciende, porque Melquisedec perduró hasta un tiempo, pero luego vino el más grande y este sigue siendo el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. 14 de Deuteronomio, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Isaías 61:6, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados ministros de nuestro Dios. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes, exaltados, engrandecidos. Eso quiere decir sublime. Seréis engrandecidos. ¿Alguna vez se ha sentido grande, importante? Aleluya. Grande, importante. Cuando alguien te ve y alguien le dice, él es el pastor. Él es un ministro del Señor. Y esa gente te mira y te mira como algo grande. Usted es ministro. Ministro, sí. Y tú, es una honra que usted esté aquí. Sí, pero yo hago el aseo nomás. Sí, pues hace el aseo, pero hace el aseo de la casa del Dios vivo. ¡Gloria a Dios! Un reino más grande. Solamente que usted no lo aprecia. No, yo recojo la ofrenda nomás. No, yo soy el portero de la iglesia. Jesús dijo, yo soy el portero. Aleluya. Imagínate, y nosotros a veces miramos en menos lo que hacemos. Y a todos nos gusta, ojalá yo fuera, me le figura obispo, ¿qué otra cosa por ahí? Antiguamente la gente, todos querían ser profeta, cualquiera hablaba, cualquiera quería ser profeta. Eso no es profeta. Por eso hay que entender, una vez que uno entiende de dónde proviene el sacerdocio, quién es el que te representa, quién es tu ejemplo, a quién tú sigues, entonces te das cuenta de que no es poca cosa lo que el Señor hizo al llamarte, no es poca cosa que el Señor te tenga ahí en ese listado. Sacerdote de la casa, seréis llamados sacerdotes, ministros de vuestro Dios, y comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Aleluya, hermano. Sublime es algo grande, algo exaltado. ¿Cuántos se han sentido exaltados por el Señor? ¿Recuerda ese momento cuando el Señor te exaltó? Cuando el Señor tuvo misericordia de ti y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, estamos hablando de algo grande. ¿Cómo debe ser un sacerdote? Uno,
7 características yo anoté, tomé ahí. La primera, en Apocalipsis 1:6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Entonces, debía ser semejante en todo al Señor, en este caso misericordioso, fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Así que nosotros tendríamos que entender esta característica, primero del Señor, humano y divino. Humano, igual que nosotros, divino por la posición que Él tiene. 2, era compasivo, Hebreos 2, 4, 15. Era 3, establecido por Dios, no era que la misión te establece. No es que el pastor, el obispo te estableció, era establecido por Dios. 4, era eterno el sacerdocio de Cristo. 5, era sin pecado. 6, era exaltado, Hebreos 8:1. 7, era gran sacerdote, Hebreos 10, 14, 10, 19, 22. Entonces, esa era Cristo, era Cristo. Él era eterno, era exaltado, era sin pecado, era sin mancha, era grande. ¿Cuál era el defecto de Él? Para no caer nosotros y aprender un defecto de Él. Era compasivo, era misericordioso. Gloria a Dios, gracias Jesús. Si no es defecto, ¿por qué yo y usted no asumimos y tomamos esos ejemplos? Ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Por qué nosotros tenemos que ser diferentes? ¿Por qué nosotros no pensamos cada vez que vamos a actuar como ministro? Hermano, ¿puede orar por mí? Mire, vaya donde el hermano, allá él es pastor. Mire, vaya donde la hermana que es anciana. Mire, la hermanita ahora y cuando ella ahora hace bien las cosas. Traspasamos nosotros, no somos capaces. Cuando llega el momento de hacer uso del sacerdocio, nosotros entonces miramos a otro. ¿Habrá otro mejor que me saque del paso? Ser sacerdote significa ser intermediario, significa ponerse en la posición entre el hombre y Dios. No se puede ir directo a Dios. Nadie puede ir a Dios. De lo contrario, tendrían razón los católicos que dicen que por medio de la Virgen María, ¿no es cierto?, o por el patrono, ¿no es cierto?, que se va a Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora. No, Señor. No existe eso es mentira. Nadie puede ir directamente a Dios. Se necesita un intercesor, se necesita un mediador, se necesita un sacerdote. Gloria a Dios, Santo de Jesús. Para eso está usted. Para eso el Señor vino a usted, perdonó sus pecados. Para eso el Señor lo llamó, para que usted sea sacerdote. Pero a veces la gente busca mucho al sacerdote y el sacerdote se cansa, ¿cierto? ¿Cuántos han orado por alguien hoy? Amén. Por alguien Amén. específico. Hay cosas que no la puede hacer el hombre. Cualquier hombre corriente o mujer corriente no lo puede hacer. Y a veces nosotros mal enseñamos. Ya, pobre, pídale al Señor, pídale al Señor. No, va a ser lo mismo que cuando estaba en la otra iglesia. ¿Y qué digo? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. No, diga en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No es así. No es así. Entonces, ¿cómo guío a esa persona a Dios? El Señor dice, clama a mí y te responderé. Pero ¿a quién le dice? Al sacerdote. ¿A cualquiera? No, Señor. Jeremías. Al sacerdote, al intermediario.
al hombre que el Señor vio especial y lo puso ahí como sacerdote para ministrar. Señor, oro por esta mujer que viene atribulada. Usted no puede orar por alguien que usted no sabe qué es lo que hay. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué necesita usted? Entonces usted se va a dar cuenta que esa persona tiene un dilema, tiene un problema, tiene una necesidad. Usted habla con él y le dice, ¿quiere que hable con el Señor por usted? ¿Quiere que interceda y ore? Sí, por favor, necesito acercarme a Dios. Entonces usted viene acá, Señor, te presento a esta mujer. Usted bien puede preguntarle antes, ¿cómo se llama usted? Me llamo María. Señor, aquí está María. Tiene un problema grave, Señor. Él me habló, yo siento que es un problema que tú puedes ayudarnos. Señor, te ruego que la sanes, te ruego que la levantes, te ruego que la perdones. El intercesor hizo eso y oró entre la mujer y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no es el obispo, no es el pastor. El sumo sacerdote es el Cristo de la gloria. Un sacerdocio inmutable, no ha cambiado, es el mismo de ayer por todos los siglos, es el mismo. ¿A quién va a oír? Al sumo sacerdote, al que él tiene, al que él eligió, al que desciende. ¿De dónde desciende un sacerdote? Desciende de la gracia y de la misericordia de Dios. Por gracia y misericordia tú eres sacerdote, ministro del Señor. El Señor perdonó tus pecados. Amén. Perdonó tus pecados. Eres una nueva criatura. Recibiste a Cristo. Entonces eres un sacerdote del Señor. Porque ministras las cosas del Señor. Ministras los cantos, ministras las alabanzas, ministras la oración, ministras la palabra. A lo mejor sabes poco de la palabra, no sabes mucho. Pero mira, no es tanto lo que puedes aprender por fuera, pero lo que vas a aprender tomando la palabra, leyéndola y pidiendo al Espíritu Santo para que te guíe y te va a guiar. La fe viene por el oír de la palabra. Ahí se alimenta la fe y te transforma en un sacerdote. Tú le vas a creer a Dios. Usted le cree a Dios. Usted tiene que primero que nada creer y saber lo que Dios hace. No, ¿hay alguna cosa imposible para Él? No, Señor. No hay ninguna cosa imposible. Lo hizo conmigo, lo ha hecho con cuántos de ustedes. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios? Entonces, el sacerdocio que tenemos, ¿no es cierto?, nos llama para ser el intermediario. Intermediamos poniendo esa petición a ese hermano, a esa hermana, para hablar con el Señor. El Señor va a mirar a esa mujer a través de ti. Aquí ahora viene el problema. Que si el sacerdote, que es el intermediario, no está bien, entonces puede que el pecado y la enfermedad y el mal de esa persona caiga sobre esa persona que está intermediando en forma sucia. Por eso que el sacerdote tenía que mirarse bien los calzoncillos. Los calzoncillos. Tenía que mirar bien toda la ropa. Ninguna parte de su cuerpo podía ser descubierta ante los ojos. Era santo, era para Dios. No andaba corriendo como usted por la iglesia. No andaba saltando por encima. No. Sus pasos eran muy delicados. Y cuando le tocaba subir, había un temor en subir las escalinatas. Mientras subía la escalinata, procuraba que lo menos posible levantara algo de su cuerpo para subir la escalinata. Y cuando llegaba al último escalón, donde estaba el lugar santísimo, ahí estaba el momento más complicado. Porque si ese hombre no era perfecto, podía caer muerto. El problema era quién lo sacaba. Nadie podía ir a tomarlo, nadie podía subir a sacarlo. Bien, Señor. Entonces, el sumo sacerdote tenía que subir con una soga que ponían entre su cintura, una soga, y con esa soga él subía, llegaba hasta allá con temor y temblor, con respeto. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros, hermanos, nos paramos
En cualquier momento bostezamos, hacemos cuántas cosas. Es que nosotros pensamos, somos más sabios que los de ayer. No creo que esté el Señor aquí, pues si estuviera se sentiría. Dios mío, Señor. Y la Biblia dice que donde hay dos o vosotros congregados, Él está en medio de ellos. Entonces, merece nuestra santidad, nuestra devoción, merece lo que nosotros hacemos, el cuidado que nosotros tenemos de las cosas que ofrecemos a Dios. Así que ofrezcamos siempre sacrificio de labios que confiesen su nombre, dice la palabra del Señor. El sacerdocio. Mira, a Jehová vuestro Dios serviréis. Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Esa era la promesa para el sacerdote. La bendición es algo que no conozco a alguien que no la quiera, pero la bendición también hay que cegarla. El que ciega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. El de la ciega, de ahí viene el del diezmo, de ahí viene el segador. Cuando segamos, ¿hay alguno aquí que haya tenido campo así donde haya sembrado trigo? Para que corteje lo que voy a decir ahora, luego viene. ¿Hay sí alguno? Bueno, mire. La siega, el segador salió a sembrarse el trigo, sembró el trigo. ¿Cuál es el primer grano que sale? El primer grano, el que está arriba, el primero, el que tomó toda la fuerza, ese es el que va para la siega. Ese primero sobresale, está arriba, el primer fruto. Eso no lo llevaba él, eso era para el segador. El segador salió a buscar. Esa era la provisión de Dios. Y luego venía la máquina que tomaba todo el grano para el alfolí, para poner en los sacos, para vender. Pero el primer fruto era del Señor. Ese primero es lo mismo. El diezmo es lo primero, nosotros lo hacemos al último. Nosotros lo hacemos como que si fuera una obligación, es como que si fuera, pucha, tengo que hacerlo, me gustaría que fuera al revés, que me lo dieran a mí. Dios permitía entonces que el trigo tomara fuerza, llegaba y aparecía eso, y era lo que primero se tomaba. Lo primero es lo del Señor, es lo que Dios tiene para ti. La primicia del fruto, la primicia de tus dineros, eso es el diezmo. Y de eso habla la palabra aquí, dice, el que ciega recibe su salario, recibe su fruto, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. O sea, el que siembra goza, tiene la bendición de su trabajo, juntamente con él, el que ciega. ¿Quién es el segador? El Señor. El Señor. Entonces dice Juan 4:36, el que ciega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice la palabra del Señor, porque raíz de todos los males, dice Timoteo, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A ver, si logramos entender, Dios, 1 Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Si logramos entender, Dios tiene cuidado de tu provisión, tiene cuidado en la tierra. Hoy en día están pasando cosas a nivel mundial, que la tierra no está dando el fruto. No está dando el fruto, dicen que es producto de las aguas, que no hay agua. Dicen que es producto de la tierra, que la tierra está mal.
es producto de que el hombre dejó de bendecir a Dios. Dejó de bendecir a Dios, dejó de declarar la bendición. Y lo mismo está pasando dentro de nuestras congregaciones. Nosotros hemos dejado de hacer lo que es lo justo, lo que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros, entender, esto es lo de Dios a Dios, lo de César a César, esto es para esto y esto es esto otro. Dios es el que tiene cuidado de ti, Dios es el que sabe la necesidad que tú tienes. Sacerdote, sacerdocio. Un sacerdote tiene cuidado de las cosas del Señor, no hacía cualquiera, bueno, cualquiera que lo haga, es que estoy cansado, son muchos, cualquiera que, no es cualquiera que lo haga. Todas las cosas tienen un orden. ¿Entiende usted? Amén. Amén. Entonces usted Aleluya. tome ese orden. Empezó usted a venir al templo, empezó a conocer al Señor, empezó a tener respeto por las cosas de Dios. Empiece primero por la hora que usted tiene. No le dé pobreza al Señor, no le dé migajas al Señor. Respete el tiempo de Dios, respete la palabra, aunque se esté viendo ahí. Respete la palabra, respete el tiempo de Dios, trate de oír al Señor, trate de oírlo en cada mensaje. No mire al hombre, el que pusieron, no mire la persona. No tiene más respeto el que es más viejo, el más chico, el más joven o más gordo. No, Señor. Es la palabra la que usted respeta. Él es el que tiene cuidado de usted. Él es el que te bendice. Él te puso en una posición inmutable, una posición que cualquiera querría tener. No miró tu genealogía, no miró de qué familia eres. Solamente por el hecho de ser llamado hijo de Dios, hija de Dios. Eso es lo que somos. Eso se llama sacerdocio. Eso se llama gente útil en las manos del Señor. Que el Señor te use. Que tú sientas que Dios te está usando. Cuando tienes que ver a alguien, saludar a alguien. No hay ninguna cosa más linda cuando tú saludas a alguien y esa persona se siente bendecida. Se siente bendecida. Cuando tú hablas una palabra y esa palabra produce bendición, aunque sea poco, no esté esperando hacer cosas grandes, aunque sea una cosa pequeña, tenga el honor de hacerlo siempre mirándolo a Él. Si es dirigir una oración, dirigir una alabanza, si es aprender a oír, a recibir. Dios, nadie puede ir directamente a Dios. Se necesitó primero que nada que el sacerdote, ese sumo sacerdote, que vino según el mismo orden de Melquisedec y que sobrepasó a Melquisedec porque murió y resucitó y se sentó a la diestra, y ahí está a la diestra de Dios. En ese lugar, de ahí intercede por los suyos. Ahora, en ese orden nosotros vamos a través de Jesucristo. Y Jesucristo presenta esos nombres y esas peticiones que nosotros se las llevamos a Él, se las presenta al Padre. Y es el Padre el que envía bendición, el que envía bendición sobre la tierra, el que sana tus aguas, el que sana tu tierra, el que sana tus dolencias, el que levanta tu vida, el que te rescata del hoyo. Él es el que lo hace, es el sumo sacerdote. Amén. Cualquiera no lo tiene. Cualquiera no lo tiene. Cualquiera no es. El Señor te tomó en cuenta a ti. El Señor te tomó en cuenta. Incline su cabeza ahí un momento. Gracias, Señor. Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Maravilloso. Gracias por tomarnos en cuenta, Señor. Yo pensaba que no era nada. Yo pensaba, Señor, que era un simple oyente. Pero ahora entiendo, Señor, que soy un sacerdote que tú quieres usar, Señor. Hay tanta gente que no te conoce, Señor. Hay tanta gente, Señor, entristecida, amargada, viviendo pobremente, Señor. Y yo disfruto de tu mesa, disfruto de tu comunión, disfruto de tu bendición. Señor, gracias porque tú eres el Dios que ha proveído para mi vida y provees continuamente.
y vas a seguir proveyendo. Señor, dice la gente que ya la tierra no dará fruto, pero mi fruto no viene de la tierra, mi fruto viene de Jehová. El que me bendice eres tú, Señor. Ten a bien bendecir a estos pastores que están aquí. Bendice a estos ancianos, a estos diáconos. Bendice, Señor, a estos líderes, a mis hermanos, Señor, a mis hermanos, Señor, que en las iglesias están allí, Señor, para ser canales de bendición. Señor, bendícenos en esta noche. Gracias por el sacerdocio. Señor, yo no pertenezco a ninguna familia especial, Señor, pero tú eres mi Señor. Tú eres el que un día me tomó, así como tomaste a David. Estaba allí, Señor, cuidando esas ovejas. Señor, y tú lo consideraste y lo llamaste para ser el pastor de Israel. Señor, ¿dónde vas a poner a mi hermano? ¿A dónde lo vas a llevar, Señor? ¿Cómo lo vas a honrar, Señor? ¿Cómo vas a honrar a estas niñas, a estos jóvenes? ¿Cómo vas a honrarlos, Señor? Quizás ni nos damos cuenta, Señor, pero desde este día, Señor, este sacerdocio de la música, este sacerdocio de la alabanza, este sacerdocio de la oración, este sacerdocio, Señor, que tú has puesto en nuestras manos, en nuestras vidas, Señor, va a empezar a dar frutos en cada lugar. Bendigo a mis hermanos. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos. Amén. Gracias, Señor. Póngase en pie, hermano, siervo. Póngase en pie un momento. Vaya donde alguien, donde uno de los que está aquí, ponga su mano sobre él. Bendígalo. Diga eso solamente. Y el que es bendecido, bendiga al que te bendice. Bendígalo. Bendigo tu vida. Bendigo tu ministerio. Bendigo tu casa. Bendigo tu familia.